Bueno, muy buenas tardes. Es un gran gusto tenerlos nuevamente en esta webinar, que es parte del ciclo de nuevas realidades que viene organizando el ICDA desde hace algún tiempo. En este caso, para escuchar, tener el honor nuevamente de tenerlo al profesor Xavier Gimbert, con su conferencia Gestionar estratégicamente en el área de la incertidumbre, la cual fue dividida en dos partes. Para los que estuvieron presentes en la anterior, el profesor estuvo desarrollando el proceso de decisión con su claridad habitual, y ahora la segunda parte de la conferencia de Gestionar estratégicamente en el área de incertidumbre tiene que ver específicamente con contenidos de la decisión. Recordarles, para los que no estuvieron presentes, el profesor Xavier Gimbert, autor de Gestionar estratégicamente, de Ediciones Deusto, febrero de 2021, que es su quinto libro, es doctor en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Farmacia y MBA por ESADE Business School. Actualmente es consultor, profesor visitante en diversas universidades y miembro del Comité Consultivo de SPAE de Ecuador. Fue ejecutivo de la industria farmacéutica y la Cámara de Comercio de Barcelona. Ha sido más de 30 años profesor full-time, pleno en tiempo, del Departamento de Estrategia de SADE Business School, director de América Latina de SADE, como así también director de su Departamento de Estrategia y su área de in-house, in-company, como le llamamos nosotros, y consultoría. Ha sido director general de posgrado de la Universidad del Pacífico en Perú. Estimado Xavier, la verdad que es un honor nuevamente tenerte en esta segunda parte de la conferencia, esta continuidad que vamos a tener. Te estamos muy agradecidos y muy expectantes de escucharte, así que es tuyo el auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Para mí también, como sabéis muy bien, es un gran placer, es un gusto estar aquí y continuar con esta conferencia. Como has dicho muy bien, esta conferencia es continuación de la anterior, ¿no? Por lo tanto, es una conferencia que sigue, que continúa, no es otra conferencia. Hace una semana y un día empezamos a hablar de lo que era gestionar estratégicamente en esta era que es la de la incertidumbre, ¿no? Pero nos centramos solamente en la parte sobre todo en la parte del proceso, ¿no? En la forma. Hoy nos vamos a centrar en esta segunda parte en el contenido, en el fondo, ¿no? De la decisión. Por lo tanto, me gustaría primero recordar muy rápidamente lo que vimos en la pasada conferencia. Muy rápidamente. En la pasada conferencia dijimos la disrupción ha afectado mucho en distintos apartados. Primero, obviamente, en la estrategia. Por ejemplo, vimos que la estrategia hoy en día es un proceso permanente. No es permanente porque permanentemente de tomar decisiones, sino porque permanentemente puede pasar algo que me haga tomar decisiones, ¿no? También vimos que la disrupción influía en la organización, ¿no? Influía en la organización porque si estamos en un proceso disruptivo, si estamos en un momento que pueden pasar cualquier cosa, la organización tiene que estar preparada para eso. Ese concebir la estrategia como un proceso permanente tiene que estar en todos los niveles de la organización. La innovación, el aprendizaje tiene que estar en todos los niveles de la organización. Dábamos una fórmula del G por G, ¿no? De generalizar la generación, ¿no? Del conocimiento. Íbamos a estructuras más
flexibles, más heterogéneas, más planas, menos jerárquicas, más por procesos, ¿no? Y dijimos también relacionadas. Yo cambio la estrategia de cambiar la estructura, ¿no? Como decía Milberg, una pierna y otra pierna, la muevo una pierna, he de mover la otra, ¿no? Estrategia y estructura totalmente interrelacionadas. Y también dijimos el otro día que la disrupción influye en el liderazgo. El liderazgo en momentos como el actual es mucho más difícil, por lo tanto es mucho más importante. Ya no sirve cualquier liderazgo, por eso, por la dificultad del momento actual y por el mucho menos tiempo que se tiene para tomar decisiones, ¿no? Por eso el líder y el papel del líder mucho más importante, porque además el líder es el que decide la estrategia y el líder es el que define la organización, ¿no? Y decíamos el otro día, esto es un triángulo absolutamente esencial. Es un triángulo que para que realmente la empresa funcione, para que realmente la empresa se adapte, cambie, innove, tienen que haber los tres. Tiene que haber una buena estrategia, tiene que haber una organización adaptada a la estrategia y tiene que haber un líder que sepa llevarla a cabo, que sepa implementarla, ¿no? Por lo tanto, decíamos, este es un triángulo esencial para dar respuesta a esta disrupción. También decíamos, muy importante, el papel que la disrupción tiene en el proceso de decisión estratégica. Y veíamos el otro día que cada vez menos en momentos disruptivos tenemos tiempo para planificar. ¿Por qué no hay tiempo? Porque pasa algo y hemos de reaccionar, ¿no? Por lo tanto, cada vez más la estrategia es emergente. Pasa algo, reacciono. Si no hago esto, no me puedo adaptar, no puedo cambiar, no puedo innovar. Y decíamos también que los valores tienen un papel fundamental. Tienen un papel fundamental no solo porque todos decidimos según nuestros valores, sino también según nuestros valores vamos a percibir el entorno. Y por lo tanto, según nuestros valores, estaremos sesgados en el análisis, ¿no? Por lo tanto, los valores son y tienen un papel fundamental, y decíamos también una cosa son los valores reales y otros los que se comunican, porque normalmente las empresas que no tienen los valores muy, digamos, bonitos, no los van a comunicar, ¿no? Y decíamos también que la misión es muy importante, sobre todo en cuanto a la actitud con la que enfrentemos en momentos como este. Porque según qué actitud afrontamos la misión, vamos a tener muchas más opciones de tener ventajas competitivas. Y recordamos el concepto de negocio de Abel como una forma, el qué, a quién y cómo, muy sencilla pero muy completa de definir la misión, que además era la primera opción de Océano Azul. Hoy veremos dos opciones más de Océano Azul, pero la misión nos dio la primera opción de Océano Azul. Y vimos también visión, porque también visión, la actitud con que se afronta la visión es imprescindible, es esencial. La visión, vimos, nos da dirección, motivación y por lo tanto tiene un componente de pasión, tiene un componente, ¿no?, de actitud, de motivación muy importante, ¿no? También, según eso, nos va a llevar a hacer mucho más y a llevarnos, además, no solo a explotar nuestro negocio, sino a explorar fronteras para ir a buscar nuevos modelos cuando se acaben el negocio actual. Y por último, la última conferencia, hablamos de la estrategia o el bla, 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 en el sentido de que muchos planes estratégicos tienen muchas páginas pero dicen muy poco. Si realmente tenemos estrategia, vimos que la debemos ser capaces de plasmarla en una página, ¿no? Esto es el menú que vimos la pasada semana, hace una semana y un día. Hoy vamos a partir de la disrupción, seguimos igual con la disrupción, y vamos a pensar disrupción y estrategia. Si pensamos disrupción y estrategia, si la estrategia es a largo plazo, por definición es a largo plazo, hombre, es casi incompatible, porque disrupción nos dice, yo no sé cómo va a ser mañana, y en cambio tengo que pensar a 1 año, 2, 5, 10, ¿no? Parece incongruente, parece imposible, ¿no? Vamos a ver que la forma de solventar esto es estructurar, ¿no?
Y vamos a ver qué quiere decir estructurar, qué significado tiene estructurar, ¿no? Y también vamos a ver que a través de modelos estratégicos es la forma que tenemos de estructurar. Y vamos a ver qué aportaciones nos dan los modelos estratégicos, que nos van a complementar este significado de estructurar, ¿no? Y también vamos a tratar algo que es transversal a todo y que yo creo que es muy interesante porque te abre un poco los ojos, que es la estrategia en realidad es lo que ves, ¿no? Con tus ojos. Distintos análisis son distintas perspectivas de lo mismo, que es la empresa y el entorno. Empresa y entorno hay uno, y análisis hacemos 10, 15, 20. Cada análisis está viendo lo mismo, que es la empresa, una sola empresa, y lo mismo que es el entorno, un solo entorno, pero con ángulos diferentes, ¿no? Como cuando vemos una casa de delante, veremos que esto nos puede dar luz y es algo transversal a todos los análisis. Luego trataremos y explicaremos un modelo estratégico que es muy sencillo, que es el núcleo estratégico. En el ICTAS yo sé que se trabaja y se a veces en profundidad con el JIP, pero el JIP no se puede explicar en estos 40-45 porque son un modelo con muchos conceptos. Pero el núcleo estratégico es un concepto, es un modelo, perdón, de solo 5 conceptos. Y ese sí que se puede explicar en muy poco tiempo. Entonces, lo explicaremos como un ejemplo de modelo estratégico y ver qué nos aporta un modelo estratégico. Y, por lo tanto, con el núcleo estratégico, con este modelo, veremos contenidos estratégicos esenciales, ¿no? Que es todos los modelos estratégicos se componen de análisis, de decisiones, de conceptos y, además, sus interrelaciones. A través del núcleo estratégico lo podremos ver. Y completaremos lo que empezamos a ver en la primera conferencia. En la primera conferencia vimos una opción de océano azul. Misión única, misión innovadora, estoy solo, es un océano azul. No tengo competencia. A través del núcleo estratégico veremos 2 opciones más, porque hay 3 opciones de océano azul, que obviamente es la mejor forma de responder a la disrupción. Y por último veremos que el núcleo estratégico y el modelo JIP están muy relacionados. En realidad uno es hijo del otro, ¿no? Entonces, también trataremos del JIP, pero muy al final y solamente relacionándolo con el núcleo estratégico. Por lo tanto, podemos empezar por una obviedad. La estrategia es a largo, ya lo sabemos, la estrategia es a largo, ¿no? Estamos en el 21, no vamos a pensar en el 21, pensaremos en el 22, 23, 28, 30, lo que sea. A un año o muchos años. Yo ya procuraré que sea los menores años posibles, porque cuanto más años, más se me desenfoca la lente y más difícil lo tengo, ¿no? Por lo tanto, cuanto menos años, mejor. Pero eso depende del tipo de decisión estratégica, ¿no? Por lo tanto, estrategias a largo versus estamos en un entorno disruptivo, turbulento, VUCA, llámele X, en el cual yo no sé cómo será mañana. Entonces tengo que pensar a 1, 2, 5, 10, 15 años y mañana no sé cómo será, ¿no? Porque mañana puede pasar algo y estoy en otro mundo, como decíamos en la otra conferencia. Eso parece, ¿no?, algo que nos lo deja muy difícil. Para mí, como he dicho en la introducción, la forma de solventar esto es estructurar. La única manera de tener esperanzas de poder acertar mirando al futuro en un momento en el cual no sabemos cómo es el mañana es estructurar. Si miramos el diccionario, estructurar quiere decir ordenado, claro. Si miramos el diccionario turbulento, es todo lo contrario, desordenado, confuso. Ese es el entorno que tenemos hoy. Tenemos un entorno desordenado, confuso, absolutamente, ¿no? Por lo tanto, totalmente lo contrario. Esto se nos complica más si añadimos el tema disruptivo,
Porque la disrupción, ¿qué quiere decir? Mirando el diccionario, rotura o interrupción brusca. De repente pasa algo y estamos en otro mundo. Por lo tanto, se magnifica el desorden, se magnifica lo confuso. Por lo tanto, la solución es estructurar. ¿Qué quiere decir exactamente estructurar? Tenemos, ya lo vimos, muchas variables del entorno, ¿no? Pero ya dijimos, muy pocas son claves. Obviamente cada empresa, según su rubro, según el tipo de empresa, según su estrategia, serán unas variables u otras, ¿no? Si yo estructuro, una primera cosa que tengo que hacer es saber muy claro cuáles son para mí las claves, ¿no? Las claves del entorno. Lo mismo en el interno. En el interno ya vimos muchas variables, lo mismo en el interno. Muy pocas son clave. En la empresa hacemos muchas actividades, muchos departamentos, pero muy pocos son claves. Si estructuro, voy a llegar a saber cuáles son clave para mí. Tercero, ya adelantamos que todo esto está interrelacionado. Cambia una variable clave del entorno y otras van a cambiar. Se hunde la economía, otras del entorno van a cambiar. El mercado se va a afectar, el sector también, están relacionados. Y se van a también cambiar las claves internas, porque me van a afectar. Por lo tanto, también tengo que entender las interrelaciones entre mis variables clave del entorno y mis variables clave del interno, ¿no? Y esto es lo que tengo que alcanzar mediante la estructuración, saber exactamente para mí, para mi empresa, cuáles son las variables clave del entorno, cuáles son las variables clave internas y qué interrelaciones tienen. Esto lo podemos aplicar a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, información. Tenemos todos mucha información. De hecho, tenemos demasiada información, nos sobra información. Tenemos mucha información y a veces no nos sirve para nada. ¿Cuándo nos sirve la información? Aunque sea poca, cuando está estructurada. Entonces nos sirve, no es cantidad, es calidad, ¿no? Cuando está estructurada, poca información, estructurada nos sirve. Lo mismo pasa con el conocimiento. Hay personas que saben muchas cosas y no les sirve para nada. ¿Cuándo sirve el conocimiento? Aunque sea poco, cuando está estructurado. Por lo tanto, el camino de este casi dicotomía contraria entre, hemos de decir, a largo y en cambio no sé cómo será mañana, es estructurar. ¿Cómo podemos estructurar? Pues a través de modelos estratégicos, ¿no? Los modelos estratégicos clarifican, los modelos estratégicos estructuran. ¿Qué nos aportan exactamente los modelos estratégicos? Para eso vamos a ver de una forma muy rápida, muy sencilla, lo que es un proceso de reflexión, de formulación, de decisión estratégica, ¿no? Un proceso de reflexión, formulación, decisión, dígale X, son nombres para lo mismo, ¿no? Empieza abriendo la ventana y mirando fuera. Tanto empiezo mirando el entorno. Ya como sabemos, hay muchos entornos, ¿no? Está el macroentorno, está el mercado, está el sector, pero miramos el entorno, ¿no? Primera parte de un proceso de reflexión, decisión estratégica. Segunda parte, nos miramos dentro. Miramos a la empresa, que también es muchas partes dentro de la empresa, ¿no? Tercera parte, los comparamos, pensamos, reflexionamos. ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Para qué? Para decidir, ¿no? Eso es dicho muy sencillo, un proceso de reflexión, formulación, decisión estratégica. ¿Cuál es la situación actual? Como hemos dicho, el entorno disruptivo. Por lo tanto, sobre todo, cambio brusco, más frecuente, más impredecible, pero sobre todo brusco, rápido, impredecible. ¡Paf! ¿No? Por lo tanto, en el interno, cada vez más difícil. Esta adaptación que hemos de hacer muy rápida es cada vez más difícil.
La reflexión, como hemos dicho, lo clave es que tenemos muy poco tiempo, porque esto es disruptivo, es un cambio brusco, que la respuesta es rápida, ¿no? Por lo tanto, cada vez más difícil tomar decisiones estratégicas. Siempre ha sido difícil tomar decisiones estratégicas porque siempre han sido a largo plazo, y ¿no? En un año, 2, 10, ¿no? Y el futuro nunca lo ha sabido nadie. Pero hoy en día, con este entorno, es mucho más difícil. ¿Qué nos ha de aportar un modelo en esta situación? 4 cosas. Primero, nos ha de resaltar lo clave del entorno. Para mi empresa, ¿no? Según el rubro donde estoy, según el tipo de empresa que soy, según la estrategia que hago, ¿qué es lo clave para mí? Ya hemos dicho, hay muchas variables del entorno, muy pocas son clave. Pues para mí, ¿qué es clave? Primera cosa que nos ha de dar un modelo. Segunda cosa que nos ha de dar un modelo, hemos dicho, también pasa en el interno. En el interno, muchas variables, pero muy pocas son claves. También un modelo me ha de resaltar qué es lo clave para mí, para mi empresa, ¿no? en este momento, ¿no? Que hemos dicho muy poco. Tercera, un modelo me ha de dar, ¿no? Me ha de manifestar, me ha de dejar ver todas las alternativas que tengo yo para decidir. Porque si no son todas, igual me dejo la que hubiera escogido. Cuarta cosa que me va a dar un modelo. Hemos dicho, todo esto está interrelacionado. Un modelo me tiene que dejar muy claro las interrelaciones. Las interrelaciones entre lo clave para mí, para mi empresa del entorno, para lo clave para mí del interno y las decisiones, ¿no? Estas interrelaciones, que cuando cambia algo, ¿qué va a cambiar? ¿No? Tenerlo yo claro. Por estas 4 aportaciones, ¿no? de un modelo clarifica, un modelo estructura, ¿no? Y por lo tanto un modelo mejora la decisión. Aquí pone mejora, no pone acierta. Ningún modelo te asegura el acierto, ninguno. Porque yo puedo hacer todo esto, tengo aquí 4, 5, 6, 7 posibles decisiones y tomar una decisión equivocada, ¿no? Pero mejora, me incrementa muchísimo mis probabilidades de acertar. Porque imaginemos, ¿no? Si no hago todo este proceso, estoy a oscuras. Es lo que decíamos en la pasada semana, ¿no? De Eisenhower, de hace 60 años. Los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. ¿Por qué? Porque si yo planifico, sé lo clave del entorno, sé lo clave del interno, ¿no? Sé las decisiones que tengo por delante como alternativas y sé las interrelaciones. Por lo tanto, si mi planificación a 10 años, después de 2 días, hay una hecatombe y no sirve, yo estoy preparado para un cambio estratégico rápido, porque conozco lo clave del entorno, lo clave del interno, las decisiones y las interrelaciones entre todo esto. Por lo tanto, puedo hacer la estrategia emergente con una solidez que si no, no tengo. Si no he pensado en todo lo anterior, si no tengo claro lo del entorno, lo interno y las interrelaciones, lo que decíamos el otro día, estoy así, estoy a oscuras, en medio de una carretera yendo muy rápido. Obviamente, en la parte derecha también puedo tener un accidente, ¿no? Porque tengo que ir muy rápido y hay curvas, pero en la izquierda es mucho más factible. Por lo tanto, modelos estratégicos se componen de análisis, conceptos, decisiones, ¿no? Y tenemos modelos muy completos, con todo, con muchos análisis, muchos conceptos, muchas decisiones, y tenemos modelos más sintéticos, más concisos, ¿no? De hecho, yo tengo 2, como muchas personas en el ICTA conocen, ¿no? Uno muy completo, el JIRP,
¿Por qué son todos los análisis, conceptos, decisiones, interrelaciones? ¿No? Cada vez yo voy pensando, lo voy poniendo como si fuera un rompecabezas, ¿no? Por lo tanto, este es un ejemplo de modelo completo, nos da una visión completa e integrativa. El otro modelo que tengo, el núcleo estratégico, es todo lo contrario. Solo 5 conceptos, solo 5, interrelacionados. Por lo tanto, selecciona, prioriza, ¿no? Los 2 modelos, uno completo, uno muy conciso. Vamos a ver el núcleo estratégico por el tiempo que tenemos, pero veremos que el núcleo estratégico y el JIP tienen una relación muy clara. El uno, de hecho, es hijo del otro. Modelos estratégicos, por lo tanto, ¿qué tienen? Tienen diversos análisis y diferentes decisiones, que están como todo interrelacionado, porque normalmente un análisis me lleva a una decisión. Yo pienso en el mercado, yo decido sobre el mercado. Yo pienso en el sector, yo decido sobre el sector. Yo pienso sobre las capacidades, yo decido sobre las capacidades, ¿no? Los diversos análisis, como hemos dicho en la introducción, son ver la empresa y su entorno desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas. La empresa es una, el entorno es uno, solo uno. Cada análisis lo ve desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, ¿no? Por eso a mí me gusta decir que la estrategia es lo que ves, ¿no? Y aprovecho para decir que este ojo es de mi nieta cuando tenía 1 año, que ahora tiene ya 3, ¿no? Un ojo precioso, por cierto, ¿no? Por lo tanto, la estrategia es lo que ves, ¿no? Yo veo distinto según cada análisis, porque cada análisis me da una perspectiva. Por ejemplo, yo en una empresa diversificada, ¿no? Por tanto, un grupo, una corporación. Si yo miro desde la corporación, ¿no? Yo soy el director general corporativo. Lo que veo yo son negocios, porque soy el nivel corporativo, veo negocios. En cambio, soy el director general de un negocio y ya no veo negocios. Yo veo solo el mío, por lo tanto veo dentro del negocio, pues normalmente veré mercado, sector, macroentorno, capacidades. Veo distinto. Bajo al nivel funcional, soy el director de marketing, estoy centrado, solo veo mercados, segmentos, factores clave que valoran. ¿No? En cambio, otro funcional, pero soy de finanzas, veo dinero, ratios. ¿No? La estrategia, lo que ves. Veo diferente, tendré información diferente y decidiré diferente. Por eso, a lo mismo le llamo diferente. Por ejemplo, el modelo tiene 10 análisis, si alguno los junto como visión-misión, ¿no? Ya no tendríamos más, ¿no? Si son como 10 análisis. Esos 10 análisis son diferentes perspectivas, diferentes ángulos de visión de lo mismo, de una sola empresa, un solo entorno, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en calidad, calidad es calidad, sea calidad de servicio, sea calidad de producto, lo que se defina como se defina calidad según cada uno en su negocio, ¿no? Calidad es calidad. Pero si yo pienso calidad desde la perspectiva de la visión, calidad es visión. Por ejemplo, yo puedo decir lo que, ¿no? Quiero ser la empresa del sector con mejor calidad. Eso es una visión, lo que quiero ser y no soy. Si yo digo, quiero ser la mejor empresa en calidad del sector, eso es visión. Calidad es visión. En cambio, si ya lo soy la mejor empresa en calidad del sector, eso es parte de la misión. Estará en parte de la misión, en el qué, a quién y cómo. Será parte del cómo, porque es una parte imprescindible de cómo yo, ¿no?, gestiono mi modelo de negocio. En cambio, si pienso en el macroentorno, calidad es una tendencia o puede ser una tendencia social, ¿no?
Si la sociedad me pide, ¿no?, en su conjunto más calidad, es una tendencia social. En cambio, si pienso en el mercado y miro desde el ángulo del mercado, calidad es un factor clave de éxito. Si en mi segmento, mis clientes deciden por calidad y pagan más por calidad y se van a la empresa que tiene más calidad. Entonces, calidad es un factor clave de éxito. En cambio, si mi segmento calidad es un mínimo, es un factor mínimo de éxito. Mis clientes es un mínimo, si no llego ahí, se van. Pero no se deciden por calidad, es un mínimo. Y, por ejemplo, en el análisis del sector macro, calidad puede ser una barrera de entrada. En el sector tenemos mucha calidad, quien entra en el sector ha de tener mucha calidad, es una barrera. Y en el sector micro puede ser una barrera de movilidad. En el grupo estratégico, no en el sector, en el grupo estratégico tenemos mucha calidad. Esa calidad nos protege, es una barrera de entrada al grupo. Y si calidad está dentro de mi estrategia, es una dimensión estratégica. Yo compito por calidad, tecnología, marca. Calidad es una dimensión estratégica. Y si soy mejor que los demás, es una ventaja competitiva. Y si pienso en el análisis de la cadena de valor de la empresa, calidad es una estrategia de una actividad. Puede ser una estrategia de una actividad. Por ejemplo, en operaciones competimos por calidad, ¿no? Por lo tanto, calidad es calidad y le acabamos de dar 10 nombres, 10 conceptos diferentes. En 6 análisis, 6 perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos nombres, cada uno de estos son perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes de lo mismo, ¿no? Tanto diferentes perspectivas, diferente información, diferentes decisiones, y a lo mismo, en este ejemplo, calidad, le llamamos diferente. El modelo G ya se conoce en ICDA, no sé, seguro que no todo el mundo lo conoce, pero es esto, ¿no? Es un modelo con muchos conceptos. Entonces, el primero conceptos clave, los análisis y las decisiones relacionadas con el análisis, ¿no? Es unos 30 conceptos, ¿no? Mucho. Pero como hablábamos con Gonzalo antes de la primera conferencia, esto se puede reducir. Esto se puede reducir a esto. Mucho más sencillo, ¿no? En el entorno, 5 análisis, macroentorno, sector, competencia, mercado, y en el interno, recursos, cadena de valor. Y 5 decisiones, conceptos clave, la cadena de valor, dimensiones de estrategia, segmentos, mercado y cadena de valor, y capacidades, perdón. ¿No? Más sencillo. Lo dejamos aquí y al final lo retomaremos para ligarlo con el núcleo estratégico. Una estrategia mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Mucho más sencillo, ¿por qué? Porque son solo 5 conceptos. Por lo tanto, es un modelo que prioriza, que selecciona. Si el anterior tiene 30, este 5, sí, ¿no? Estamos seleccionando, priorizando, ¿no? Y además interrelaciona. Un modelo me lleva, perdón, un concepto me lleva a otro. Y ese concepto me lleva a otro y ese a otro. Y para que sea más sencillo, estos 5 conceptos se pueden presentar como 5 preguntas muy sencillas. Muy sencillas. Primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? ¿No? Si lo quieres muy sencillo, primera pregunta, ¿cuál es mi negocio? ¿A qué nos dedicamos? Que eso ya lo vimos, eso es la misión, ¿no? Ya lo vimos en la otra conferencia, ¿no? Podemos ir rapidísimo, ¿vale? Y dijimos, concepto negocio de Abel, qué, quién y cómo, muy sencillo, muy completo, nos define la misión, es que es como un marco, por eso del núcleo estratégico la misión es un marco, porque es como un marco, ¿no? Un marco de una foto, un marco de una pintura, nos dice, esto es mi negocio, porque está dentro, esto ya no, ¿no? Y como vimos, es la primera opción de conseguir un océano azul si la misión es innovadora, ¿no? Por lo tanto, primer concepto núcleo estratégico, misión, ¿a qué nos dedicamos? ¿No? Segundo concepto, núcleo estratégico, segunda pregunta, después de a qué nos dedicamos, cuál es mi negocio, quién es mi cliente y qué valoran, ¿no? Por tanto, estamos pensando en mercado, segmentos del mercado, factores clave, qué valora cada segmento. Y esto es la segunda opción que tenemos de conseguir un océano azul, de no tener competencia, de estar solos. Segunda opción.
Por lo tanto, mercado, los segmentos del mercado y lo que valora cada segmento, ¿no? Que por cierto es un menú de probabilidades, de posibilidades estratégicas, porque si yo tengo 7 segmentos, tengo 7 posibilidades estratégicas, porque cada segmento tengo que hacer una estrategia, ¿no? Si tengo 70 segmentos, 70 posibilidades estratégicas. El mercado, segunda opción de conseguir, ¿no? Un océano azul. Pero no conseguiré un océano azul en el mercado con una segmentación estándar. Porque si hago una segmentación estándar, todos los competidores hacen lo mismo, ¿no? Todos llegaremos a la misma conclusión de que estos son los segmentos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, habrá competidores en todos los segmentos, ¿no? Por ejemplo, en hoteles. En hoteles nosotros podríamos segmentar, una forma de segmentar sería por estrellas. Las estrellas de los hoteles me relacionan calidad, servicio, con precio, ¿no? Desde 7 estrellas, como este hotel en Dubái, hasta pensión Corona, ¿no? Desde 7 estrellas hasta pensión Corona, 5, 4, 3, es una forma de segmentar, ¿no? Me correlaciona precio con calidad, servicio, etc. Otra forma de segmentar es tipo de cliente. Yo puedo ir a un hotel por negocios, yo puedo ir a un hotel con mi pareja, yo puedo ir a un hotel con amigos, yo puedo ir a un hotel con familia, por tanto con niños, yo puedo ser joven, yo puedo ser viejo. Segunda forma de segmentar que se complementa con la anterior, tipo de cliente. Tercera forma de segmentar que se complementa con estas dos, localización. Esto, yo voy en ciudad y quiero una cosa, yo voy a la playa, quiero otra, yo voy en montaña, quiero otra. Por lo tanto, hoteles nos saldría muchísimas, ¿no? Muchísimas segmentos, no 7, 70, ¿no? Con segmentación estándar como esta, todos los competidores la conocen. Por lo tanto, es imposible un océano azul. Hay competencia en todos lados, ¿no? Si yo quiero conseguir un océano azul, no tener competencia en el nivel mercado, tengo que crear yo un nuevo segmento que no esté copado, que no haya nadie, no como acabamos de hacer, por ejemplo, en el caso de los hoteles, ¿no? Por lo tanto, no tengo que ir a la demanda conocida, como hemos hecho ahora con los hoteles, sino tengo que ir a una demanda latente, una demanda que está allí, pero que no se manifiesta. El cliente le gusta eso, pero no lo explicita porque ni lo sabe. Por ejemplo, yogur ha existido de hace muchísimos, decenas y decenas y decenas de años. Pero a alguien en Danone se le ocurrió, si al yogur le añadimos el concepto salud, hombre, tenemos otro producto que me cuesta un poquito más, solo un poquito más, y puedo cobrar mucho más. Nadie pedía un producto así, pero se lo das y hay gente y hay segmento que te lo dice, pues bueno, me lo quedo, ¿no? Estás creando un segmento, ¿no? Luego dura lo que dura, ¿no? Porque ya en todos los países el concepto de un yogur con más salud ya existe, ¿no? Pero si eres el primero, tienes tiempo para desarrollar una ventaja. Por ejemplo, también cereales con leche hace años y años y decenas de años, ¿no? Pero en Kellogg's alguien pensó, hombre, también podemos hacer cereales sin leche, ¿no? El cliente pedía cereales sin leche, no, pero le das cereales sin leche y dice, bueno, no está mal, ¿no? Me gusta. Hay una parte de los clientes, de un segmento que le gusta. También hace ya años había gente que no volaba, ¿no? Que se quedaba en casa o iba en tren o en carro. ¿Por qué? Porque era más barato, no tenía dinero para irse en avión. Pero y empezó en América con Pacific Southwest y luego con Southwest hace ya 70 años, luego en Europa y ha llegado a América Latina, ¿no? Las compañías low cost. Es un segmento que no existía latente. Quien lo crea primero está solo.
Por lo tanto, también hemos de ser conscientes, y lo acabamos de ver, que muchas veces las grandes innovaciones son ideas muy sencillas. Porque ¿qué acabamos de ver? Hombre, que al yogur le añado el concepto salud, tampoco has de ser Einstein, ¿no?, para pensar esto. No, es una idea, pero no es una idea de una fórmula, ¿no?, muy difícil. Que, hombre, si hay cereales con leche, pues hacerlo sin leche tampoco hay que ser una lumbrera, pero en cambio nadie lo había hecho. El avión, verlo como un sistema puro de transporte con fuera todo lo adicional y todo lo que le hacía más lujoso, pues tampoco era muy difícil, ¿no? Por lo tanto, hay muchos ejemplos. A mí me gusta uno que tiene años, pero es para mí muy esclarecedor, ¿no? El caramelo es un producto totalmente estándar. Un palo es absolutamente más estándar aún, ¿no? Pero si los juntas, tienes una innovación brutal. Sobre todo si eres el primero, ¿no? Es una idea bien tonta, ¿no? Y sobre todo si eres el primero, porque además lo apreciará mucho el mercado, eres el primero en la patenta, ¿no? Porque esto es una barrera de entrada. Entonces tienes una diferenciación absoluta por una idea, ¿no? La historia de Chupa Chups en Europa, ¿no?, y hay lollipops en América, etcétera, de gente que estuvo años y años solo con eso, pues lo había patentado, ¿no? Una idea bien, porque además el coste es mínimo, ¿no? Por lo tanto, hemos de ser conscientes que muchísimas veces las grandes innovaciones son ideas muy sencillas. No hemos de ser Einstein, ¿no? Por lo tanto, hay algo que también para mí es un poco hasta contradictorio, y que hemos de pensar: el mundo nos incentiva y demanda cada vez la hiperespecialización, cuando la amplitud de miras y el pensamiento interdisciplinar es una importantísima fuente de innovación, ¿no? Por lo tanto, obviamente necesitamos gente muy hiperespecializada, pero hemos de tener en cuenta que esa amplitud de miras y la interdisciplinaridad nos aportan mucha innovación. Por lo tanto, tenemos dos opciones de Océano Azul: la misión única que veíamos en la conferencia anterior y un segmento nuevo que hemos visto ahora, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos dos opciones de Océano Azul, ¿no? Misión única, segmento nuevo. Por lo tanto, decíamos en el núcleo de estrategia: primera pregunta, ¿cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? Segunda, ¿quién es mi cliente? Perdón, ¿qué valora? Y ahora, a partir de ahora, las otras tres conceptos, uno me dice el otro, ¿no? El mercado, ¿qué me dice? El mercado me dice la estrategia. Porque la tercera pregunta es: ¿cuál es mi estrategia? Hemos de ser conscientes que el mercado me dice la estrategia. Al final no es tan complicado. Yo voy a un segmento que demanda calidad, tecnología, diseño y marca. ¿Qué voy a hacer como estrategia? Pues calidad, tecnología, diseño y marca. Mejor que mis competidores. Por ejemplo, si soy Audi. ¿Cuál es la estrategia de Audi? Calidad, tecnología y diseño y marca, ¿no? También tiene variables, dimensiones de costes. Pero sobre todo, estas son las claves. ¿Por qué es calidad, tecnología y diseño marca la estrategia de Audi? Porque sus clientes, su segmento, le pide calidad, tecnología y diseño marca. Por lo tanto, la estrategia, ¿no?, perdón, el mercado me dice la estrategia. Y siempre es la misma lógica, porque aquí no hay un segmento, aquí hay muchos segmentos. Porque gente que quiere calidad, tecnología, diseño, marca y que quieren Audi, hay gente de 50 años y otros de 20. Hay gente que no tiene hijos y otros con 5. Hay gente que le gusta la montaña y otros con no, pero la lógica es la misma. Yo, cliente, quiero calidad, tecnología, diseño, marca, tengo 5 hijos, ¿no?, y me gusta la montaña, pues yo te hago un carro, ¿no? Quiero calidad, tecnología, diseño, marca
20 años, no hijos ni ganas de hijos, tengo otro carro. La misma lógica siempre. El mercado me dice la estrategia. Yo voy a un segmento que valora más precio. Hombre, lógicamente quiere algo de calidad, tecnología, diseño, pero valora precio bastante más. ¿Qué le voy a hacer? Hombre, le doy una cierta calidad, tecnología, diseño, marca y me voy a más a dimensiones de costes. Por ejemplo, si soy Skoda. Soy el mismo grupo Volkswagen, el mismo que hago Audi, pero con Skoda hago otra estrategia. ¿Por qué hago otra estrategia? Porque voy a otro segmento que valora factores clave distintos. Pero sigue la misma lógica. El mercado me dice la estrategia. Voy extremo, marca, extremo, extremo, extremo. ¿Qué voy a darle? Pues lo que me pide extrema calidad, tecnología, diseño, marca. Por ejemplo, el grupo Volkswagen, perdón, el grupo Volkswagen con Bentley. Sigo siendo el grupo Volkswagen, pero hago otra estrategia. ¿Por qué? Porque mi cliente me pide otra cosa. El mercado me dice la estrategia. Por lo tanto, tantos segmentos, tantas estrategias. Voy a muchos segmentos, muchas estrategias. Por ejemplo, Accor en hoteles. Accor tiene hoy en día, bueno, como los hoteles están como están, igual hoy ha cerrado alguno, pero Accor tiene hoy en día 37 marcas, 37 cadenas de hoteles en el mundo. Obviamente, cada país tiene unos, dos, tres, lo que sea, ¿no? ¿Por qué tiene 37 cadenas, 37 marcas? Porque va a 37 segmentos. 37 segmentos que le piden unas características que casan con una estrategia. Por lo tanto, ya tenemos tres. Primera pregunta, ¿cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? Misión. Segunda pregunta, ¿quién es mi cliente? ¿Qué valora? Y esta me da la tercera, que es ¿cuál es mi estrategia? El mercado me dice la estrategia, como acabamos de ver. ¿Qué me dice la estrategia? Las actividades clave. Cuarta pregunta, ¿cuáles son mis actividades clave? ¿Dónde me la juego? ¿Dónde me juego la estrategia? Me juego la estrategia en muy pocas. ¿No? Estas son las actividades que tocan productos o servicios, estas son las de soporte, ¿no? Muchas actividades, muchos departamentos, muchas áreas, las que sean, ¿no? Alguna empresa no tendrá alguna de estas, tendrá otras, las que sean, ¿no? Como siempre, muchas actividades, como siempre, y como siempre, mucho, muy poco clave. Toda empresa tiene una, dos o tres actividades clave, áreas clave. No más. Y tenemos muchas. Y nos la jugamos en muy pocas. Entonces, la estrategia me dice cuáles son las claves. ¿Cuáles serán clave? Las actividades, los departamentos donde se realiza esa estrategia. Ahora lo veremos, ¿no? Pero eso es muy importante. De todo lo que hacemos en una empresa, clave es muy poco. Y todo lo demás, que es mucho, no es clave. Por lo tanto, nos la jugamos en muy pocas. La compañía debe ser mejor en esas muy pocas. Y muy pocas son una, dos o tres, no más, ¿eh? En esas hemos de ser mejor que la competencia. Y si no lo soy, no sobreviviré. ¿Puedo no ser el mejor en las demás? Sí. ¿Sobrevivirás? Sí. ¿No? Por lo tanto, hemos de ser conscientes, y es muy importante, que nos la jugamos muy pocos. Y ahí sí que hemos de ser claves, porque en el resto no lo necesitamos. Porque ¿quién puede ser el mejor en todo? ¿Quién? Nadie puede ser el mejor en todo. Ni los grandes, ni los potentísimos, porque los potentísimos se enfrentan también a potentísimos, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos identificado, que sepamos que es clave para nosotros como áreas de la empresa. Por ejemplo, mi estrategia es innovación, diseño, tecnología, marca. ¿Cuáles serán mis actividades clave? I+D, diseño, marketing. I+D porque es la responsable de innovación y de tecnología, diseño por diseño, marketing por responsable de marca. Por ejemplo, si soy Apple.
¿Cuál es la estrategia de Apple? Innovación, la primera en la tableta, la primera, siempre la primera, ¿no? Diseño, ¿no? Apple diseño, diseño Apple, ¿no? Si no tiene tecnología, no puedes hacer esto. Y vemos este logo y decimos, esto es innovación, esto es diseño. Por lo tanto, tiene marca, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde se la juega Apple? ¿Qué actividades son claves en Apple? I+D, diseño, marca. ¿En qué actividades ha de ser siempre, permanente, mejor que todos los demás? Que Huawei, que Samsung, que quien sea. I+D, diseño, marketing. El día que I+D, diseño, marketing no sea mejor que los demás, tiene un problema gravísimo. ¿Tiene que ser la mejor en logística, en operaciones? No. ¿Sobrevivirá? Sí. ¿Por qué? Bueno, es clave. Y por eso, entre otras cosas, puede terciarizar, etcétera, etcétera, ¿no? No clave, ¿no? Por lo tanto, un apartado también muy importante. ¿Qué actividades son clave? Porque en esas me las juego, solo en esas, y hacemos muchas, ¿no? Por lo tanto, ya solo nos queda una. Primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro negocio que nos dedicamos? Misión. Segunda, ¿quién es mi cliente que valora? El mercado me dice la estrategia, y la estrategia me dice cuáles son mis actividades clave, dónde me las juego. ¿Qué me dicen las actividades clave? ¿Cuáles son mis capacidades clave? Porque lo mismo, nadie puede tener todas las capacidades mejores que su competencia. Nadie, ¿no? Por lo tanto, he de ser consciente de qué capacidades tengo que tener mejor que mi competencia. ¿Cuáles son las que necesitan las actividades clave para ser mejores? Solo esas, ¿no? Capacidades pueden ser personas, muchas veces son personas, ¿no? Pueden ser tecnología, know-how, conocimiento. Pueden ser activos intangibles, como una marca, es un activo intangible, como una cuota de mercado muy elevada, ¿no? Pueden ser activos tangibles, edificios, maquinarias, vehículos, puede ser dinero, ¿no? He de ser consciente cuáles de todas esas son para mí claves, porque esas las tengo que tener mejor que mi competencia, ¿no? Y además, esto es la tercera fuente, o puede ser la tercera fuente de Océano Azul. Si yo tengo alguna capacidad mejor que todos los demás, mejor que todos mis competidores, tengo una opción de Océano Azul. Imaginemos, yo tengo una tecnología propia, patentada, que no la tiene nadie en el sector. En mi rubro no hay nadie más, ¿no? Entonces, eso me da opción de estar, ¿no? De crear algo distintivo, ¿no? Pero la lógica es la contraria a la que hemos seguido hasta ahora. Hemos seguido del mercado a las capacidades, ¿no? Hemos dicho, el mercado me dice la estrategia las actividades, las capacidades. Imaginemos, yo tengo una capacidad clave distintiva, una tecnología patentada, ¿no? Por lo tanto, yo tengo como capacidades técnicos, yo tengo, ¿no? El conocimiento, know-how. Esto es lo que me va a decir, ¿no? La opción de Océano Azul, porque solo la tengo yo. Si yo tengo estas capacidades, esto me va a decir mi actividad clave, si es, ¿no? Conocimiento, tecnología, ¿no? Técnicos, la actividad clave será I+D. Si la actividad clave es I+D, ¿con qué dimensión estratégica voy a competir? Con tecnología. Si compito con tecnología, iré a un segmento que como factor clave aprecie tecnología, ¿no? El sentido contrario, ¿no? Y esto lo puedo aplicar sin ser un Océano Azul, sin tener una capacidad distintiva única en todo el rubro, ¿no? Por ejemplo, si comparamos Mizuno con Nike, ¿no? Dos marcas de material deportivo, Nike seguro que todo el mundo conoce, todo el mundo está viendo la conferencia, conoce quién es Nike, Mizuno bastantes, ¿no? Nike americano, Mizuno japonés, mucho más pequeños, 4 veces y medio más pequeño, ¿no? ¿Cuál es la capacidad clave de Mizuno? Know-how, ¿no? Conocimiento y técnicos, ¿no?
laboratorios. Por lo tanto, ¿cuál es la actividad clave de Mizuno? I+D. ¿No? Solo es I+D, una. ¿No? Si I+D es su actividad clave, ¿con qué va a competir? Con tecnología. ¿No? Y si tecnología es su forma de competir, ¿a dónde irá del mercado? De los muchos productos, ¿no?, de material deportivo, si pensamos, por ejemplo, en zapatillas, pues se va a ir a corredores expertos. Gente que valore, factor clave, el confort que da la tecnología y la protección contra lesiones que da la tecnología. Si comparamos con Nike, Nike tiene muchas más capacidades porque es mucho más grande, mucho más dimensión. ¿Qué capacidades podemos decir tiene Nike? Pues tiene mucha más capacidad de dinero, tiene una marca y una cuota de mercado global, que eso le da una ventaja enorme, una capacidad enorme, una marca global, cuota de mercado global. Tiene una cierta más capacidad de diseño y tiene técnicos y know-how, conocimiento igual que tiene Mizuno. Tanto tiene más capacidades, va a tener más actividades clave. I+D, diseño, marketing, I+D por conocimiento y técnicos, diseño y marketing por marca, ¿no? Por lo tanto, va a competir con más dimensiones, va a competir con tecnología por I+D, por diseño y marca porque tiene un marketing mucho más fuerte. Por lo tanto, Nike se va a ir al segmento este de corredores expertos, también, porque también tiene tecnología como tiene Mizuno, pero podrá ir a segmentos. Por ejemplo, el segmento de jóvenes que quieren ir a la moda, que valoran diseño y marca, que no puede ir Mizuno, porque Mizuno no tiene la marca global que tiene Nike. Y si algún niño va al colegio con Mizuno, pues los demás se le meten diciendo, ¿qué haces con este conejo?, ¿no? Entonces no van, ¿no? Por lo tanto, es un modelo que tiene dos direcciones. Una lógica desde el mercado y una lógica desde las capacidades. Los dos tienen sentido. Una es más de reflexión, porque si pensamos, lo normal es empezar por fuera de la empresa, y la otra es más de decisión, porque al final, cuando nos decidimos, las capacidades son una limitación. Por lo tanto, tantos segmentos, tantas estrategias hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, tenemos una misión, pero yo, por ejemplo, voy a un segmento, ya que hemos mencionado hoteles, voy al segmento de 5 estrellas urbano. Hago una estrategia. Voy a otro segmento, que es el de 3, 4 estrellas urbano, hago otra estrategia. Voy al segmento de precio, 2 estrellas en una ciudad, hago otra estrategia. Me voy a la playa con un resort de lujo, hago otra estrategia. Si fuéramos Accor, como hemos dicho, 37 veces esto. Si fuéramos Volkswagen, aquí haríamos para Bentley una estrategia que tiene subestrategias. Para Audi otra, para Volkswagen otra, para Skoda otra, ¿no? Y para Seat, Cupra, Lamborghini, otras. Entonces nos podemos preguntar, hombre, muchos segmentos, cada segmento una estrategia, pero si cada vez es una actividad clave y capacidades clave distintas, será muy difícil tenerlo. Lo que pasa normalmente, y por eso el grupo Volkswagen va a muchísimos segmentos, Accor va a muchísimos segmentos, etcétera, es que normalmente las actividades clave coinciden. Y normalmente las capacidades clave coinciden. Por eso muchas empresas pueden ir a muchísimos segmentos haciendo muchísimas estrategias, porque las actividades clave y las capacidades clave coinciden. Por ejemplo, mi actividad clave es I+D, y con esta I+D, para esta estrategia hago una tecnología premium absolutamente. Para esta estrategia menos premium, aquí menos, aquí menos. La misma I+D. Y el técnico que trabaja para esta I+D, un día está haciendo esta tecnología premium, está menos. Y marketing, aquí trabaja para Bentley, y aquí trabaja para fortalecer Audi, aquí para Volkswagen. Y la persona de marketing, pues un día trabaja para Volkswagen, el otro para la marca Audi, etc. Por lo tanto, es un modelo sencillo, que son 5 preguntas, ¿no? ¿Qué nos dedicamos? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué actividades son clave? ¿Y qué actividades son clave? Que además una me dice la otra, como hemos visto. Y nos da 3 opciones de océano azul. Misión única, segmento único, capacidad única.
Y hemos dicho, a ver, el modelo JIP es complicado, tiene muchos, pero lo podemos reducir a 4 análisis del entorno, 2 del interno y 5 decisiones. ¿No? Si nos fijamos en las decisiones, aquí tenemos los conceptos clave, valores, misión, visión. Los valores son algo intrínseco, permanente. Si no cambia la propiedad, no van a cambiar. La visión es la misión futura, por lo tanto, podemos decir, hombre, aquí lo más importante, lo más clave es la misión. ¿No? Pero si nos fijamos en el núcleo estratégico, esto es el marco del núcleo estratégico. La misión es el marco del núcleo estratégico. Si vemos la segunda decisión del modelo JIP, el mercado, la segunda decisión del modelo JIP. El mercado, la segunda decisión del núcleo estratégico. La tercera del JIP es la estrategia, que es la tercera del núcleo estratégico. La cuarta, actividades, que es la cuarta del núcleo estratégico. Y la quinta decisión del JIP es la quinta, capacidades del núcleo estratégico. Por lo tanto, las decisiones del JIP son los conceptos del núcleo estratégico. El núcleo estratégico, ¿no?, es hijo del JIP, que son las 5 decisiones del JIP, si las ponemos en reducido. ¿No? Y hasta aquí hemos llegado en esta segunda. Y bueno, si alguien quiere más, aquí hay 500 hojas. Muchas gracias, y si hay preguntas, con mucho gusto lo voy a contestar. ¿No tienes audio, Gonzalo? Ahí está, ahora sí. Xavier, muchísimas gracias, clarísimo como siempre. Me olvidé decir al principio que las preguntas las íbamos a hacer al final. Así que, no sé, Carlos, si estás recibiendo alguna, si no, yo podría hacer un disparador, si bien prácticamente están respondidas, pero a veces cuando uno conversa, Xavier, de estos temas, en empresas más del ámbito PYME, ¿qué te dice un empresario PYME? Te dice, bueno, me encanta, entiendo todo esto, pero esto es para empresas corporativas, ¿sí? Yo no tengo las capacidades ni las habilidades para poder pensar en esto. Te traslado, digamos, esa inquietud con una segunda pregunta que tiene que ver también con el largo plazo, y más cuando lo llevamos a entornos como el argentino. Entonces, para poner en estrés todos estos conceptos, es empresario PYME que te dice, yo pensar en el largo plazo, y por otro lado, yo aplicar un modelo estructurado de este tipo, ¿qué le tendrías para decir a ese empresario PYME? Bueno, lo primero es que el entorno disruptivo y la competencia feroz vale para todos, ¿no? Ese pequeño empresario no está exento, ¿no? Porque normalmente solamente uno de cada como 4.500 millones está en un océano azul, ¿no? Entonces no estará, ¿no? Por lo tanto, lo primero que le diría es, tú también, como una multinacional de 800.000 personas y una super tecnología, tienes un entorno que mañana te puede cambiar totalmente. 2, una competencia feroz que está ahí al lado de la esquina, si te puede asesinar, se asesinará, ¿no? Por lo tanto, y un cliente además que cambia totalmente, puede cambiar totalmente. Él no está exento de ninguna de estas 3 variables clave del entorno, como tampoco está exento de una cuarta, que como podría decir 100.000, como que si la economía se hunde, que si, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay otro tsunami como la pandemia. Por lo tanto, un pequeño empresario tiene que tener y está bajo las mismas condiciones que un grande. El grande es mucho más complejo, ¿no? Obviamente. Pero el pequeño tiene exactamente las mismas dimensiones, parámetros, etcétera. A un nivel más reducido, pero los mismos, ¿no? Y tiene el mismo peligro que el otro, ¿no? Porque el otro se enfrenta a monstruos y él se enfrenta a más pequeñitos de su tamaño, ¿no? Por lo tanto,
le vale lo mismo. 2, tiene la ventaja de ser más simple lo suyo, pero ineludiblemente tiene que tener lo que hemos dicho en su nivel. Tiene que tener clarísimo qué es lo clave del entorno, del macroentorno, del sector, del mercado, para él. Y tiene que tener clarísimo dentro de la empresa qué es lo clave suyo. De hecho, muchos lo saben, pero lo saben intuitivamente. Porque de hecho, si no lo supieran, si no lo tuvieran, estarían muertos. Estarían muertos. O sea, lo primero es, un pequeño empresario, si existe, si respira, si su empresa abre, tiene una ventaja. Tiene una ventaja. Porque si no, estaría muerto. Por lo tanto, tiene algo mejor que los demás, ¿no? Lo que hace muchas veces es intuitivo, no está pensando, es por experiencia, pero también si lo explicita, tiene un ganado mucho, porque si lo explicita se esfuerza a decir que es clave del macroentorno, que es clave del sector, del mercado, de mi empresa, y eso le ayudará mucho en un momento de cambio brusco a reaccionar, ¿no? Le ayudará mucho. Pues repito, si existe es que lo tiene. Si existe es que lo tiene, por si no se hubiera muerto. Lo que le diría es explícitalo, porque te va a ayudar y reserva un tiempo, aunque sea pequeño, pero un tiempo a pensar, ¿no? Y a pensar en el futuro, a pensar qué cambios, a ver cómo puedes mejorar al competidor, cómo puedes mejorar lo que le das al cliente. Piensa un poco en el largo, en el medio, no largo, en el medio, ¿no? Porque te va a ayudar, porque es normal que sea reactivo totalmente, porque es que para sobrevivir estás 24 horas luchando, es normal, pero uno se ha de forzar y ser un poco proactivo. Pero vale igual, vale 100%, aunque sea una empresa de una persona. Sí, y me gustaría compartir con el auditorio lo siguiente. Llevo muchos años estudiando modelos estratégicos y muchos de los modelos estratégicos de alguna manera están, desde mi óptica, direccionados para empresas corporativas. Una virtud que yo le he visto al modelo JIB, una virtud, es que yo lo llamo de esta manera. Podemos usar el modelo ampliado, herramental ampliado, con todas las potencias, cuando la empresa tiene capacidades, pero está el modelo reducido, que inclusive el modelo reducido, aún siendo un poco más complejo que el núcleo estratégico, el modelo reducido en bloques conceptuales perfectamente puede entrar en la cabeza de cualquier empresario pyme. Y muchas veces sugiero esto, puede hasta estar en una hoja de cuaderno escrita, sin necesidad de tener una formación de maestría o de doctorado. Entonces, el modelo Jim nos da, me parece, esa complejidad. Si vos dijiste que vos sabés, a pesar de estar leyéndolo hace tanto tiempo, nunca había contado la cantidad de conceptos. ¿Cuántos dijiste que tiene? ¿Cuántos? El JIB tiene como 30 conceptos. 30 conceptos, análisis, bueno, sin contar que las decisiones repiten muchos, ¿sí? ¿No? Porque cuando hay uno en el análisis, se replica la decisión normalmente. Claro, y el modelo simplificado, aún para un empresario pyme pequeño, pensando los 3 tiempos, ¿no? Reflexión, análisis y si es necesario, replanteo de los conceptos claves, son 3 tiempos de pensamiento que en el modelo simplificado necesariamente pueden perfectamente entrar en la cabeza de un pyme. ¿Qué opinas? 100%, 100%. De hecho, el modelo simplificado, como tú le llamas, del JIB, iba en este sentido. Y de hecho, el núcleo estratégico, que como acabo de explicar, es hijo del JIB porque son sus decisiones, era aún más en este sentido, en de simplemente tener 5. Lo que pasa es que es verdad que le faltan, por ejemplo, el macroentorno que influye, etcétera, pero son las 5 grandes decisiones que aún lo tienes mucho más sencillo, mucho menos complejo, mucho más, ¿no? Entonces,
Y se hizo por eso, para que personas que quieren empezar con poco y que sean menos complejos lo tengan, ¿no? Pero a partir de esas 5 se deduce todo. Por ejemplo, yo tengo claro cuáles son mis actividades clave. Y no está en el modelo, en el núcleo estratégico, yo sé que puedo terciarizar. Porque puedo terciarizar todo lo otro. Y así hay muchos ejemplos. Yo tengo claro estos 5 y todo lo que no está dentro se deduce, ¿no? Entonces estoy 100% de acuerdo contigo de que son modelos o cualquiera que sea simple, que un pequeño empresario lo puede, por experiencia. Yo llevo ya más de 30 años con esto, dando clases, etcétera, y consultoría, y es obvio que alguien sin estudios, ningún estudio empresarial, ninguno, y hay gente sin ningún estudio, si llevas muchos años en el mundo empresarial, y mucho más si eres empresario, aunque seas pequeño, ya conoces todo por intuición. Entonces es facilísimo captar. Yo he dado programas con personas que en 0 formación, pero con mucha experiencia, y junto a personas también con mucha experiencia, pero con formación, y han seguido todos, voy a decir, se acompaña de una forma lógica y bien, ¿no? Porque la experiencia está ahí implícito todo el conocimiento, muchas veces. ¿Qué pasa cuando se lo explicas? Que precisamente lo estructuras, y al estructurar uno ve más rápido y piensa más rápido, ¿no? Pero la base está allí. A un pequeño empresario que lleva años le va a costar muy poco, seguro. Y claramente el concepto de estructuración no va reñido en absoluto con variables como creatividad e innovación, inclusive las incorpora. La estructuración las incorpora y no las deja afuera, ¿sí? Yo creo que eso es también yo creo que las facilita. ¿Sí? Porque, por ejemplo, lo que hemos visto hoy de ejemplos de segmentos nuevos, ¿no?, que eran latentes, al final son formulitas muy sencillas. Por lo tanto, si tú te lo pones, te lo estructuras, que al final es ponerlo en un papel y poniéndolas, ¿no?, el rompecabezas, eso te facilita el pensar, ¿no? Es al revés. Bueno, excelente. Acá están lloviendo las preguntas, Xavier. A ver, vamos a tratar de organizarlas. Entonces, hay una súper concreta, ¿sí? José nos dice, si en la venta presencial el precio no es un factor clave para mis clientes y en la venta no presencial sí lo es, ¿debería usar otra marca? ¿O cómo hacerlo sin perjudicar la marca? Súper quirúrgica la pregunta. O sea, si en lo antes no lo era y ahora lo es. Claro, entonces Sí. lo primero que le diría es que se pregunte por qué lo es ahora, ¿no? Y si antes no lo era. Y a mí que así a bote pronto, sin conocer el rubro, sin conocer nada, Sí. es lanzarme al vacío, ¿no? Pero yo diría, si ahora lo es y antes no, igual es porque ahora al ser a distancia, al ser online, al ser virtual, su competencia ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, como su competencia se ha incrementado, porque igual, si ya digo, no sé ni el rubro ni nada, ¿no? Pero si era presencial, igual el mercado era local o nacional, igual ahora que es online, el mercado es el mundo, ¿no? Y eso hace que los competidores se hayan incrementado muchísimo, ¿no? Entonces, igual es por eso, porque la primera razón de pensar si otra marca o no es qué razón, porque si es esa, por mucho que cambies la marca, da igual, porque la razón es otra, ¿no? Si la razón es que por el virtual se va a otro público, entonces sí que si se va a otro público es buena otra marca, ¿no? Entonces sí, porque si yo me voy a otro segmento, normalmente es mejor que ponga otra marca, como veíamos, por ejemplo, en las 37 cadenas que tiene Accor en hoteles, ¿no? ¿Por qué las tiene? Porque cada segmento así localiza muy bien la estrategia que quiere aceptar, ¿no? La estrategia que casa con sus necesidades. Bien, muchas gracias.
Marcos Benier también tenía la misma inquietud, cómo bajar todo esto para un empresario pyme, y él dice que si bien el empresario pyme tiene en su cabeza todas estas cosas, el modelo simplificado, le advierto al auditorio que el concepto simplificado es un invento mío sobre el modelo de Xavier. ¿Me autorizás a usar de esa manera el modelo simplificado? ¿Qué dice acá? Que ese modelo simplificado claramente incorpora todo y le aclara muchas cosas en la cabeza del empresario, ¿no? El modelo simplificado, que repito, es invento mío de simplificado. Yo lo suelo decir en bloques conceptuales, sin tanta herramienta adentro que no se pueda. Y por último, una última pregunta, si todos saben en el auditorio que tenemos varias horas de diferencia y vos debes tener un día entero de trabajo arriba, así que no te vamos a exigir tanto. Dice, por favor, nos dice Juan, por favor, pido 2 ideas para integrar, comunicar, inducir la estrategia a todo el equipo de la organización. Qué tema importante, ¿no? Este tema de comunicar la estrategia, ¿no? La estrategia para todos. ¿Qué nos puedes decir y no te molestamos más? Yo lo ligaría, la respuesta, a lo último que vimos en la pasada conferencia, ¿no? En la pasada conferencia acabamos diciendo que si alguien tiene estrategia, la tiene que plasmar en una página. Una. Y dimos un ejemplo, un ejemplo de una compañía de vino, ¿no? Una compañía vinícola, ¿no? Que tenía solo 6 ejes estratégicos y se podía, ¿no? Entonces yo diría, ese es el camino. Si tú quieres realmente comunicar, ¿no?, la estrategia a los tuyos, que eso hace posible la implementación, eso motiva, eso bla, bla, ¿no? Mucho más, ¿no? Ponla muy sencilla en una página, en una sola página, ¿no? De la forma que quieras. Para mí gráfica es mejor, porque gráfica aún se ve más, ¿no? Y eso te facilita muchísimo la comunicación. Primero, el entenderla, ¿no? Y segundo, comunicarla. Y tercero, implementarla, ¿no? Y además eso motiva, porque la gente se ve que, ¿no?, que está dentro de un equipo y todos, ¿no?, conocen eso y van, ¿no? Yo diría por allí es lo esencial para definir, comunicar, implementar. Bien, excelente. Creo, Juan, que también nos ha hecho una pregunta que está englobada en la respuesta que acaba de dar el profesor, lo que nos estabas preguntando, que es cómo nos apropiamos de la estrategia. Un último comentario de Luciana. ¿Cómo nos apropiamos de la estrategia? ¿Cómo nos podemos apropiar de la estrategia? Sí, y Luciana también destaca el concepto de simplificación, que son los factores críticos de éxito, claves de éxito, en lo que es el análisis del entorno y frente a clientes, ¿no? ¿Cómo ordena, y usando tus palabras, nos jugamos la vida, ¿sí?, en 2 o 3 descriptores que son lo que realmente ese cliente está valorando de lo que damos y cómo nos ordena la estrategia, un aporte que está haciendo Luciana. Así que bueno, Xavier, no te vamos a preguntar más, así podés ir a descansar. La verdad que ha sido un enorme honor nuevamente tenerte aquí. Obviamente sabemos de tu buena disposición, cualquier cosa que te vamos a poder preguntar, escribir, y obviamente vamos a divulgar tu último libro, que de alguna manera es una extensión y una continuación de pensar estratégicamente y sigue redondeando cosas y conceptos. Y vamos a ver Argentina de por medio, si nos podemos apropiar de ese libro, digamos aquí, y poder seguir usando estos conceptos en el IGDA. Bueno, el chat, muchos agradecimientos, te traslado no nominalmente, pero muchísimos agradecimientos de parte de todo el auditorio. Y bueno, con esto cerramos. Te agradecemos muchísimo y ojalá nos podamos ver próximamente. Ya sabes, antes de acabar también, ya sabes que para mí ha sido un absoluto gusto que estar aquí con vosotros también en esta segunda conferencia. También muchas gracias por tenerme. Bueno, excelente. Un saludo a todos los que han estado, digamos, en la webinar, y quedamos seguramente en vernos en próximas webinars
que el ICDA va a seguir organizando. Así que bueno, un placer y un saludo para todos y muchas gracias.